Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo, querido Rodrigo y todos nuestros libropensantes? Bien, ¿Mm? muy bien, todo bien, todo bien, ¿Todo todo bien? bien. ¿Cómo estás tú, Emil? Bien, bien, Valdivia se está portando maravilloso. Tiene un clima exquisito. Ayer tuvimos un temporal, pero muy pequeño, alguna cosa sencilla. Pero el resto ha sido, imagínate, 20 grados, despejado con Oh, un poquito de nubes. no, Y rico, así nos llevamos un mes. no, rico, 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 rico. Acá en Santiago Sí, estamos disfrutando, creo que hoy de unos 29 grados. más o Y menos. ¿Sí? ya está, sí, ya está como mejorando esa capacidad de soportar el calor. ¿Ah? Sí, no, qué terrible, hermano. Pero hay gente que le gusta, hay gente que le gusta el calor, le gusta sufrir, digamos, hay gente que le gusta sufrir. Sí, 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 sí. Sí, 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 Cada es día, verdad. cada día los aires acondicionados se están vendiendo más aquí en Santiago. ¿Ah? Me Los imagino. enfriadores de aire, todas esas cuestiones están vendiéndose más. ¿Ah? Terrible. Mira. Oye, ¿de qué vamos a conversar hoy día, Emir? Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema espinoso, Espino, espinudo, de Baruch Espinoso. de Baruch Espinoso. Baruch Espinoso. Oye, vamos a hablar acerca de los fundamentalismos religiosos, por hermano. Ay, Oh, ay, ay, oh, ay, ay, oh, ay. oh, oh, Van a bien, pasar cosas bien. aquí, ¿ah? Van a pasar Sí, cosas aquí, sobre todo después de la visita de nuestro invitado la semana pasada. Wow, igual quedó la vara harta. sí, 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 sí. Estuvo entretenida la semana pasada. De hecho, hay que Sí, invitarlo en otra oportunidad para que hablemos sobre los temas que quedaron pendientes, que fueron muchísimos, muchísimos. hartos temas pendientes. La gente siempre tiene, bueno, los que saben, ¿no? Pero hay gente que tiene dudas sobre la masonería y todo. Y a mí me encantó él porque además lo explicó de manera súper clara, precisa, no le puso mucha pasión, así como no, muy académica su presentación. Me gustó, ¿no? Así Bien. que eso permite que uno también pueda entender mejor este mundo, ¿no? Los que no sabemos, por supuesto, los que no sabemos, entonces podemos entender mucho mejor. A lo No mejor te así, están esperando en algún lugar a que vayas a golpear las puertas. hermano, ¿quién soy yo para eso? A lo mejor, quién sabe, quién sabe, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? quién sabe. Marcoleta. Por nombrar alguna. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, Oye, ¿qué es el dale, dale. fundamentalismo entonces, Emil? Hablemos de los fundamentalismos. ¿Qué es el fundamentalismo? Desde tu punto de vista, ¿qué es el fundamentalismo religioso? Yo creo que el fundamentalismo religioso es la proyección de la búsqueda de seguridad que tiene una persona en todo ámbito de la vida. Ujú. Una persona que busca seguridad va a proyectar esta búsqueda de seguridad en cualquier ámbito de la vida. Si están en medio de lo político, va a buscar el fundamentalismo, ¿no? Sus pilares de seguridad en la política, en la economía, en la vida social, y si está en la religión, va a proyectar en la religión el fundamentalismo religioso. O sea, para mí el fundamentalismo religioso sería la inamovilidad de la experiencia religiosa. Mira, Eso. la inamovilidad de la experiencia religiosa. Déjame que se lo estoy traspasando a chat GPT para que nos diga qué cosa es el fundamentalismo religioso. Bueno, El oye, ChatGPT ya hizo su propia religión con esto, po. sí, no, sí hay unos adoradores de chat GPT ahora, pero terrible. ¿Ah? Que el Y gran para ti, Rodrigo, ¿qué sería el Mira, fundamentalismo religioso? yo me oriento más en mi respuesta y coincido más en la respuesta con lo que expresa la académica Karen Armstrong. ¿Ah? Karen Armstrong escribió un libro, bueno, ha escrito mucho, pero uno de los libros importantes que ella ha escrito, todos son importantes, ¿ah? Pero uno de los que más me ha gustado, todos me han gustado. Bueno, eh, se llama El origen del fundamentalismo religioso. ¿Ya? El origen del fundamentalismo religioso. Y como subtema, ella dice tanto en el judaísmo, en el islam y en el cristianismo. Entonces, Ya. ella entrega una respuesta respecto a lo que es el fundamentalismo religioso, de la cual coincido mucho, ¿ah? Que es precisamente eh, el que busca y que se planta en los fundamentos literalistas de las escrituras que fundamentan su fe religiosa, ¿ya? O su fe. Sí, ¿Okay? O sea, totalmente de fundamentalismo habla acuerdo. de fundamentos, entonces los fundamentos nos llevan precisamente a la lectura literalista de los textos religiosos. ¿Ya? Y cuando tenemos una lectura literalista de los textos religiosos, claramente vamos a encontrar situaciones en las que
si para nosotros eso es la palabra de Dios directamente, vamos a encontrar fundamentalistas claramente. O sea, no voy por otra respuesta. Yo te diría que coincido mucho en eso, de que es la lectura literalista de los textos religiosos, ¿ya? Y la aplicación de ellos en la vida cotidiana, incluso tomando en cuenta que estamos en el siglo XXI, pero todavía muchos de ellos siguen con los fundamentos del pasado, ¿ya? De hecho, se valoran por eso, se valoran. Por ejemplo, en el mundo protestante existe una frase que es la senda antigua, ¿no? La senda antigua. Y la senda antigua es como... por las sendas antiguas, ¿sí? y hallaréis descanso para el alma, decía Jeremías. ¿Ah? Entonces, y en el mundo protestante la senda antigua es volver a lo que se hacía antes en la iglesia, ¿no? Antes. Me imagino que en el mundo católico debe ser como el volver al preconcilio de, ¿cómo que se llama este concilio? El último, el Vaticano II, ¿no? Los preconciliares, las misas en latín, etcétera. Entonces, claro, en el mundo protestante volver a la senda antigua incluso es volver en algunos casos, no pocos, es volver a leer una traducción bíblica más antigua todavía, porque en la tradición protestante es de 1960, NBI, Dios habla hoy, para los que son, etcétera, pero los que quieren volver a la senda antigua dicen que no, están todas malas esas, que hay que volver a la de 1909, ¿no? Más antigua todavía. Entonces, claro, tiene sentido esto, o sea, ahora, pero tiene cosas positivas el fundamentalismo, ¿no? Tiene cosas positivas. Yo creo que, a ver, no te sabría en este momento indicar si le veo algo positivo. ¿Por qué motivo? Porque vamos nosotros evolucionando también en el tiempo. Vamos obteniendo nuevas herramientas, vamos teniendo nuevas instrucciones, vamos teniendo nuevas formas de vida, nuevas formas de comunicación. O sea, imagínate que nos estamos comunicando, tú estás en Valdivia, yo estoy en Santiago, hay nuevas formas de comunicarnos, hay nuevas formas de estudio, nuevas formas de hacer las cosas, ¿ya? Yo creo que debemos ir adaptándonos al tiempo, ¿ya? No en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Adoptando, ¿ya? Lo que los tiempos modernos te van entregando, pero sin dejar de lado, obviamente, las cosas que fundamentan tus creencias, pero no la literalidad de los textos, ¿ya? Porque hoy día, ¿quién nos puede decir a nosotros que los textos que están escritos tanto en el Corán, en la Biblia cristiana, en la Biblia hebrea, son realmente los textos que ellos leyeron en el tiempo pasado? Estamos llenos de interpretaciones y de traducciones. Sí, yo pensaba en lo positivo, fíjate que era más una pregunta. Por ejemplo, en el judaísmo, quienes mantuvieron la tradición o el rabinato es heredero del fariseísmo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el judaísmo podría haber seguido existiendo. En el caso del judaísmo, bueno, quizás se puede trasuntar esto a las demás religiones. El judaísmo podría haber seguido existiendo si no hubiera sido tan apegado a la halajá, tan fundamentalista en algunos casos. Pienso que sí, pero no con la fuerza tal vez que tiene hoy día y la representatividad que tiene hoy, ¿ya? Yo creo que habría quedado relegada a un pequeño espacio, ¿ya? Donde se desarrollara sin ningún problema, ¿ya? Pero creo que habríamos perdido toda la riqueza del iluminismo en adelante, ¿ya? Toda la riqueza del pensamiento judío, que uno llama filosofía judía, el pensamiento judío moderno. Habríamos perdido, por ejemplo, las interpretaciones que se hacen filosóficas de los textos propiamente tal. Ahora, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Pensemos que Maimónides hacía una interpretación de la Torá desde un punto de vista aristotélico. O sea, él tomaba herramientas antiguas de la filosofía, herramientas que estaban presentes todavía, ¿ya? Y desde ahí él miraba los textos de la Torá, ¿ya? Sí. O sea, entonces había una interpretación aristotélica. Averroes hacía lo mismo en el Islam, ¿ya? Y lo hizo antes que Maimónides, ¿ya? Él hacía una interpretación de los textos y una lectura del Corán desde el punto de vista de la filosofía aristotélica, ¿ya? O sea, creo que el haber avanzado en el tiempo y haber tenido esta posibilidad donde
se abre la posibilidad de generar los movimientos conservadores, los movimientos reformistas, y desde ahí nacen una serie de pensadores nuevos que hoy día están escribiendo, que hoy día están mirando y están interactuando con los otros, etcétera, no habríamos perdido tal vez de eso, ¿ya? No creo que hubiese desaparecido el judaísmo, yo no lo creo, ¿ya? Yo creo que hubiese permanecido porque así permaneció y fue testigo presencial y vivencial de múltiples expulsiones, de múltiples persecuciones, etcétera. Yo no creo que se haya perdido por mantener eso, pero tal vez no habríamos nosotros perdido la posibilidad de tener esta gran apertura que tenemos hoy, esta gran visión y de aportar desde ese punto de vista. Qué interesante, oye. Porque yo, desde mi perspectiva, yo de alguna manera siempre defiendo, no sé si el fundamentalismo, el conservadurismo puede ser, bueno, es que las líneas son tan difíciles ahí, ¿no? ¿En qué punto, por ejemplo, yo todos los fundamentalistas que conozco, cuando leen la Biblia, su fundamentalismo es fundamentalismo a la carta. Sacan algunas cosas, son súper fundamentalistas y otras las desechan. O sea, en el cristianismo no he conocido a nadie que se haya cortado una mano o se haya sacado un ojo si le era motivo de caer. ¿Ah? Si te es motivo de pecar, sácate un ojo. El único que conocía en la historia, ¿quién fue? Orígenes, ¿quién fue el que se cortó? Se le pasó la mano con su autocircuncisión. ¿Quién fue Orígenes? San Jerónimo, no me acuerdo. Que se castró, por mano. No me acuerdo. Se castró porque tenía ocasión de caer. Es el único que yo sabo. Entonces, clarito a los que hablan de libro. Chuta, qué interesante. No, que olviden cómo estamos trayendo ese tipo de ejemplos. O sea, no, o sea, pongámonos serios. Pero es el único, pero ponte tú, en el mundo fundamentalista protestante, el tema de los gays sale a cada rato. No, pero es que la Biblia dice, ¿no? Dice que hombre no se acostará con hombre, que el afeminado, no sé qué. Claro, y con eso es súper fácil, pues, es ultra fundamentalista, pero cuando Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, que para los hombres eso es un desafío, no he visto que ninguno se saque un ojo, y te aseguro que todos han tenido ocasión de caer mirando. Al contrario, andan cambiando los lentes. Claro. Estos son de Lego, estos son de... Claro, o bifocales. Claro. Entonces, no, mira, yo creo que el fundamentalismo, eso es lo que a mí me molesta del fundamentalismo. Ya, si vayas a ser fundamentalista, sé todo fundamentalista, vos. Sácate un ojo. Sácate un ojo, ¿no? Pero no estés eligiendo textos para ser fundamentalista, ¿no? Eso yo lo encuentro poco honesto, ¿no? Sí, además que el fundamentalista lee el texto desde el punto de vista, primero, desde el punto de vista de una traducción, ¿ya? O sea, generalmente ellos no manejan los idiomas originales, ¿ya? Por lo tanto, leen el texto desde una traducción, ¿cachai? Y cuando leen el texto ahí de que no se acostará hombre con hombre como una mujer, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces ahí está hablando sobre la homosexualidad. No sabemos eso. La verdad es que en el tiempo antiguo el tema de la homosexualidad no era tema. Recién estamos hablando de esto en la época moderna, ¿ya? En la época moderna. Eso no era tema en el pasado, ¿ya? O sea, estamos hablando de que muchos escritores han hablado precisamente sobre el tema de la sexualidad en la Biblia, ¿ya? Y han encontrado en los textos, obviamente, señales tanto por las tradiciones del pasado, tanto por los usos y costumbres como por el lenguaje, han encontrado que obviamente hay señales interesantes en la Biblia que nos hablan de situaciones sexuales que obviamente hoy día serían sumamente condenadas. Además, si nos vamos al texto del hombre con hombre, que del cual estamos hablando de Levítico 19, ¿ya? La palabra hebrea ahí es ish, está hablando de ish, o sea, no habla de isha, o sea, en términos de esto, el ser lesbiana entonces estaría correcto. Porque habla de ish. Por ejemplo, claro. Habla de ish, no habla de isha. Entonces, hay muchas cosas que es precisamente la lectura fundamentalista de los textos, ¿ya? Yo te diría que el gran problema que tenemos hoy día es eso, la resistencia a escuchar otras posibilidades, a abrirse a otras posibilidades y vivir una vida fundamentalista, ¿no? Sí, y eso, pero
¿Qué daño produce? Produce, obviamente, que, primero, te estás encerrando en un pensamiento que es bastante antiguo, bastante medieval, ¿ya? Decimonónico, ¿ya? Estás encerrándote ahí y te estás perdiendo la riqueza de lo que es vivir desde un punto de vista de la tradición, pero con una visión moderna, ¿ya? Con una visión moderna. Sí, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de nosotros, el caso tuyo, O tuyo. o tuyo, hay lecturas que uno hace que son no. Por ejemplo, en el caso tuyo, en el judaísmo reformista, sé que no representa al judaísmo reformista, pero No tú lo eres, represento ¿no? a nadie, me represento solo. Eso, tu propio judaísmo reformista. Hay textos, por ejemplo, que no interpretas de la escritura y que dices, bueno, esto está así, no sé, por ejemplo, el Shabbat, ¿no? Tú guardas el Shabbat. Alguien podría decirte, ya, pues, Rodrigo, pero eso ya pasó de moda, ¿no? Eso, ¿por qué lo haces? Si alguien podría decir, bueno, pero eso es fundamentalista, ¿no? En mi caso también hay ciertas creencias que yo tengo que considero que son una base de mi fe, ¿no? Recién pasó Pascua, ¿no? El evento de la resurrección, ¿no? Es una base de la fe cristiana, no lo cuestiono tanto, o por lo menos no lo cuestiono de la manera en que se podría. Pero nosotros, que tú eres reformista, yo más liberal, podríamos decirlo, igual mantenemos algunas cositas que son. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo haces? Primero, yo te diría que no es un tema de fundamentalismo, Ya. sino que es un tema de tradición, ¿ya? Tradición. Otra cosa. Es un tema de la tradición. O sea, y la tradición, estamos hablando de que la tradición, si bien establece algunas cosas que son ¿ya? Desde mi punto de vista, yo vivo en una tradición que es interpretativa. O sea, tengo la posibilidad de interpretar ese texto, ¿ya? O sea, de interpretar esa tradición. Ahora, ¿por qué tú guardas alguna tradición en particular? Porque te da cierto sentido, o sea, te da un sentido el iniciar, por ejemplo, el viernes por la noche, con el encendido de dos velas, ¿ya? Dos velas, ¿ya? Que desde un punto de vista sería guardarás y recordarás, ¿ya? Guardarás y recordarás, ¿ya? O sea, guardamos y recordamos, ¿ya? Por un tema de la memoria de cuántos judíos están haciendo eso hoy en día, y con ese símbolo que es la luz, encender una luz, encender un cirio, una vela, tú estás ayudando también de alguna manera a expandir la luz al mundo, ¿ya? Mira, me recordaba justamente un relato de Jonathan Sacks, del rabino Jonathan Sacks, señora Libajá, que de bendita memoria, él que murió hace un tiempo atrás. Y resulta que Jonathan Sacks contaba una historia de un rabino que va a una localidad bastante remota en Europa, y se encuentra en esa localidad buscando judíos, ¿ya? Y él encuentra a una niña judía, ¿ya? Que está como en la cola del mundo, por ese sector, ¿ya? Y entonces él decía, ¿cómo a ella la motivo? ¿Cómo la motivo a ella a que viva nuestra tradición? ¿Ya? Entonces, lo que empezó a hacer él es a recordarle, mira, cuando aquí son, no sé, las 12 del día, en tal parte del mundo están encendiendo unas velas. Y le fue explicando horario por horario el encendido de velas en distintas partes del mundo. Dijo, por lo tanto, cuando sea el encendido de las velas aquí, tú eres la última judía en el mundo que está encendiendo las velas del Shabbat, indicando que ha comenzado un periodo de reflexión, un periodo vivencial, y estás iluminando el mundo. Eres la última, ¿ya? Entonces, hay otra forma de ver el proceso. Ahora, ¿qué es lo que tú haces en el Shabbat? En el Shabbat dejas de lado la vida profana, ¿ya? Dejas de lado la vida profana, dejas de lado lo que haces en el día a día, te sumerges en ti mismo también, ¿ya? En una examinación en ti mismo, ¿ya? O sea, Y lees mucho de los textos también, de los textos que nosotros consideramos textos sagrados, textos que o no sagrados, textos importantes, fundamentales, y vamos reflexionando respecto a ello en la porción de la semana, etcétera. Ok, pero eso sí, yo entiendo que hay un contenido que puede cambiar, ¿no? Que le das un sentido distinto, una devoción distinta.
¿cómo es que se dice esto? La intención, ¿cómo es que se dice? El otro día mostraste un libro, la Kavaná. Hay una Kavaná distinta. Pero sin embargo, de alguna manera sigues guardando el Shabbat, ¿no? Le das un sentido distinto, ¿no? Igual si yo te invitara a comer un aliado de jamón con queso, no lo comería, ¿no? Porque, ahora, ¿cómo diferencias tú lo que tú dices, la tradición de lo fundamentalista? ¿Dónde estaría el punto? ¿Es una mera interpretación? ¿La tradición interpreta la misma acción de maneras distintas? Eso es lo que me va a pensar, ¿no? Yo creo que la tradición, de alguna forma, a ver, cuando Mordejai Kaplan definió lo que era el judaísmo, él dijo que era una civilización en constante evolución. O sea, es una civilización que está en constante evolución. Por tanto, junto con esa evolución va evolucionando nuestra forma de mirar los textos, nuestra forma de estudiarlos. O sea, no todos los años tú vas a encontrar en la misma porción de la semana las mismas cosas. Estás leyendo la porción y encuentras cosas distintas, y vas a tener 70, 80 años y vas a encontrar cosas distintas, riquezas distintas, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo de que no hay un fundamentalismo. Hay un proceso en el cual tú estás llevando una tradición, y esa tradición tú la vives de acuerdo a la manera que a ti te está haciendo sentido, ¿ya? Que te hace sentido. O sea, obviamente hay personas que lo llevan de una forma bastante más estricta, pero lo llevan por el mundo lo que es la tradición. Pero si fuera por la tradición, si fuera por lo literalista y fundamentalista, cuando nos encontramos con el texto en la Torá que nos habla de aquel niño rebelde y que no le obedece al padre, ¿ya? Y el padre dice, péscalo, llévalo entonces entre los ancianos y apedréenlo, ¿ya? Ahora, o sea, deberíamos hacer eso, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuándo se hizo eso? No tenemos registros nosotros históricos, ¿ya? Ni tampoco documentales, de que alguna vez se haya aplicado eso, ¿ya? No lo tenemos, ¿ya? No tenemos esos registros documentales, ¿ya? De hecho, no tenemos cómo comprobarlo. Pero si fuera así literalista, o sea, no, o sea, ¿cómo tengo que pescar entonces si mi hijo es rebelde? Lo pesco, lo llevo ante los ancianos y lo apedreamos nomás, pero total, o sea, está correcto. ¿Ya? Podría ser entonces, Rodrigo, que ser liberal de alguna manera o reformista en tu caso es mantener las mismas tradiciones pero darles un contenido narrativo o una narrativa distinta. O sea, el Shabbat parte el viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde, ya, ese es como el marco. Sí. Pero el contenido de lo que tú le das es distinto. En ese sentido, el fundamentalista no le cambia el contenido, ¿puede ser eso? Yo creo que sí, yo coincido con eso. Yo creo que sí. Mira, de hecho hay judaísmo laico. O sea, eso es muy extraño, ¿no? Digo laico, es que no es extraño, pensando en que gran parte de la población de Israel, por ejemplo, es laica, ¿ya? Claro, no son religiosos. No son influenciados por la religión, sus decisiones no están influenciadas por lo religioso, ¿ya? Entonces hay un judaísmo laico que vive las tradiciones desde un punto de vista de la pertenencia a un pueblo, de la pertenencia a una tradición, de pertenencia a una historia, a una memoria, ¿ya? No es fundamentalismo, ¿ya? El fundamentalismo sería tomar los textos y ser tal igual como lo dice ahí. Claro. Para eso tenemos hoy día la tradición oral, o sea, la tradición oral muchas veces te entrega una interpretación de los textos y una forma de vivir esto que es distinta a lo que incluso tú literalmente podrías ver en el texto, ¿ya? Claro. Entonces, para eso yo creo que nosotros, o sea, y cuando digo nosotros, digo, el judío vive en una tradición interpretativa, como decía Hartman, vive en una tradición interpretativa, donde en esta tradición interpretativa vamos interpretando los textos a medida que vamos avanzando. ¿Ya? Eso yo lo encuentro súper interesante, muy interesante. Tengo una pregunta también, ¿ya? ¿Ya? Sabemos por la historia, ¿ya? La vamos a llamar tal vez lo fundamentalista que fue en algún momento Martín Lutero, Calvino, ¿ya? Y muchos de ellos, ¿ya? O sea, ¿qué piensas tú al respecto de la vida de estos personajes que incluso Calvino, quemó a varios, ¿no? Sí. Bueno, la respuesta políticamente correcta que uno da. Déjame llamando al obispo de la luterana. Aló, Alexis. La respuesta que uno da
Es que sabes que lo mismo pasa en la iglesia luterana. Tenemos luteranismos y luteranismos. Tenemos luteranismos súper confesionalistas, así como apegados a la confesión de Augsburgo, ¿no? Que se hizo en el siglo XV, el siglo XVI, que fue como la confesión que se presentó ante el emperador y dijo, esto es lo que creemos los luteranos. Entonces tenemos luteranos que son súper apegados a la confesión, muy confesionalistas, ¿no? Y por otro lado, en el otro extremo tenemos luteranos súper liberales, no súper liberales, que en realidad la confesión está lindo, como para ponerla en el marco, súper bien. Pero como las 95 tesis de Lutero, que hoy día la verdad es que no tenemos rollo con el Papa porque no estamos ni con Papa, ¿no? No tenemos Papa. Entonces, bueno, Lutero se mandó unas más o menos, ¿no? Cuando escribió contra los judíos, por ejemplo. Sí, claro. No, sí y su manera de escribir era muy, muy dura. Entonces, y se peleó, de hecho, se peleó con medio mundo, por ejemplo, por la Santa Cena. En el luteranismo está la creencia de que la presencia real de Cristo está en los elementos de la Santa Cena, mientras que el resto de los evangélicos, desde Ulrico Zwingli en adelante, o desde otros amigos de Lutero anteriores, decían que era un símbolo nomás. Recordemos, amigos, que esto es lo conocido como la transmigración. La transubstanciación. Transubstanciación. La transubstanciación. Que en el luteranismo se llama consubstanciación. Entonces, por esa cuestión, por ejemplo, Lutero se peleó con todo el mundo. Con todo el mundo se peleó. Entonces, claro, yo lo interpreto como que es un hijo de su tiempo, no trato de decirlo, ¿no? Evidentemente en el luteranismo, lo que pasa también en el judaísmo seguramente, uno puede o no estar de acuerdo con lo que dice en su escrito, ¿no? Hay cosas que yo leo y digo, yo no puedo estar de acuerdo con esto, ¿no? O sea, no puedo. Acuérdate que recién explota la reforma, existe esta tremenda matanza de los campesinos en Alemania, sí, donde se enfrentan los campesinos con los príncipes y una mortandad gigantesca, ¿no? Porque algunos querían llevar el luteranismo a su extremo, ¿no? Entonces, claro, uno no puede estar de acuerdo con eso, Entonces, en el caso de nosotros también tenemos que ir evolucionando y también tener conciencia de que siempre hay uno que tira la piedra más lejos, ¿no? En el caso tuyo, lo más probable es que hay judíos que comen jamón sin problema. Yo me juntaba con judíos que comían prieta por mano. Entonces, eso está mal, eso no sé si son liberales o ya son herejes, pero siempre hay uno que tira la piedra más lejos, siempre hay uno que está más fundamentalizado que uno y uno que está más liberalizado que... Siempre hay alguien. Siempre. Oye, mira, estaba leyendo acá anoche un poquito un texto que después lo voy a mostrar, ¿ya? Y que cita a Blaise Pascal, ¿ya? Y dice así: los hombres nunca hacen el mal tan completa y alegremente como cuando lo hacen por convicción religiosa. Interesante, ¿eh? Los hombres nunca hacen el mal tan completa y alegremente que como lo hacen por convicción religiosa. O sea, que después de esto, ¿qué podemos agregar? Hasta aquí llega la página número 6. Claro, ¿qué podemos agregar? ¿Ya? No, interesante, ¿eh? Y Rabino Jonathan Sacks dice lo siguiente, dice: cuando la religión convierte a los hombres en asesinos, Dios solloza. O sea, tremendo. ¿Ya? Sí. Es interesante el fenómeno del fundamentalismo porque obviamente vamos a encontrar fundamentalismo, como dice Karen Armstrong, en estas tres grandes religiones monoteístas, y ella lo desglosa muy bien en su libro, ¿ya? El origen del fundamentalismo, se lo recomiendo, ¿ya? Es un libro muy interesante donde ella aborda académicamente cada uno de los orígenes del fundamentalismo, pero ella lleva la palabra fundamentalismo a que se usó en primera instancia precisamente con los cristianos, ¿ya? Y precisamente con los cristianos de Norteamérica. Entonces, sí, claro. Ella indicaba que la palabra fundamentalismo es usada principalmente en estos lugares, justamente en localidades cristianas muy literalistas de los textos, ¿ya? Claro. Ahora, y eso ocurre en contra, claro, los fundamentalistas usualmente eran presbiterianos. De hecho, hay una cartilla que dicen que se llamaba Los Fundamentos, y que surgen esto en el, no sé, siglo XVIII, siglo XIX, al principio de 1900, ¿no? Sí. Contra el racionalismo, ¿no?
contra los racionalistas que estaban poniendo en duda que en realidad el hombre no fue creado de la nada, que venimos de un proceso evolutivo, etcétera, y contra eso, ese racionalismo y ese cristianismo racionalista también, escriben estos fundamentos que es como volver a la senda antigua y todo eso. Ahora, hay que buscarle un término a esto medio. Yo creo que hay muchas personas que en la búsqueda del racionalismo, ¿ya? Y en la búsqueda de la razón, y como hablaba Patricio en la semana pasada, en este libre pensamiento que no es tan libre, ¿ya? Y la razón, transforman precisamente la razón y ese uso en algo también que es como sagrado, o sea, ¿ya? Es como algo fundamentalista también, o sea, negamos todo lo otro, sí. o nos enemistamos, o miramos. Mira, yo me recuerdo haber leído en una oportunidad un texto de una persona, ¿ya? que decía, bueno, yo la verdad es que no miro tan despectivamente a los cristianos por lo que ellos creen, ¿ya? O sea, y lo escribía desde un texto racionalista, ¿ya? O sea, ya esa frase te pone en un pedestal totalmente distinto, ¿ya? Y los demás son todos, de alguna forma, pobrecitos porque ellos tienen esta creencia. Sí. O sea, yo creo que cuando nos vamos por el tema de la razón, a veces consideramos al Dios de la razón, ¿ya? Como algo que es inamovible, y creo que la historia nos ha sacudido precisamente con que la verdad no existe. La verdad, vamos en búsqueda de ella, ¿ya? Sí. Estaba pensando, por ejemplo, en que cuando tú me preguntaste al principio qué era el fundamentalismo para mí, yo hablaba de una proyección humana. Y yo creo, por ejemplo, yo no sé si en el judaísmo pasa, ¿no? Pero en el cristianismo las iglesias que más van creciendo hoy día son iglesias con una tendencia marcada hacia el conservadurismo, fundamentalismo, como uno quiera llamarle. Mientras que los movimientos más de apertura, más progresistas, etcétera, se van diluyendo en la sociedad, ¿no? O sea, prácticamente no conozco iglesias grandes que sean como muy, bueno, en Estados Unidos puede ser, algunas iglesias luteranas son muy abiertas, quizás allá sí, ¿no? Pero en estos lados del mundo donde la gente es tan conservadora, pasa lo mismo en el judaísmo, porque el judaísmo también, la gente que practica la religión, que parece que son más los de la diáspora que los de Israel, existe también esta tendencia de que lo fundamentalista como que es más grande, más cohesionado que lo reformista. De alguna manera yo creo que sí, de alguna forma yo creo que sí, o sea, piensa que no creo que en una comunidad que sea más ultra ortodoxa u ortodoxa, yo no creo que, por ejemplo, tengan problemas para poder llegar a un minyan, a juntar 10 judíos en la mañana para que puedan rezar un kadish, o sea, un rezo de duelo, ¿ya? O rezar precisamente los rezos que la halajá indica que deben ser rezados con un minyan. Yo no creo que tengan ese problema, pero sí ese problema muchas veces lo tienen las comunidades más liberales, ¿ya? Donde no van, donde no parecí nomás, ¿eh? Y bueno, bien, yo creo que los otros de alguna forma, el hecho de ser aún más estricto en la práctica religiosa, a ellos les da sentido, ¿ya? Y le da sentido a la comunidad, y buscan instancias de hacer cursos, de estar reunidos, de capacitarse, y lo he visto, ¿eh? De hecho acá lo he visto en Santiago, que esas comunidades son como bastante robustas, ¿ya? Y en las comunidades como más liberales cuesta un poquito más ese nivel de compromiso con la comunidad, ¿ya? Porque siempre tienes otras cosas que hacer, ¿no? En todas partes se cuece nada, exactamente. Entonces, yo creo que es importante, o sea, el hecho de que tú tengas una comunidad a la cual pertenezcas y con la cual trabajes con ellos y tengas una vía comunitaria, ¿ya? Pero claramente las otras comunidades más religiosas, por decirlo de esa forma, la más ortodoxa, sí, el compromiso tal vez creo que es un poquito mayor que lo que podría ser una comunidad liberal. Sí, a mí me pasa exacto, tengo la misma percepción, Rodrigo. Yo creo que Ahora, ¿esto hará, Emir, que en algún momento el tema religioso se transforme en algo
distinto a lo que conocemos hoy. O sea, no sé, estoy pensando en los temas del avance de la ciencia, el avance de la gente se está moviendo, por ejemplo, de las ciudades como Santiago, muchos se van de Santiago, se van a otros lugares, no hay comunidades como las que yo pertenecía. O sea, tendremos entonces a lo mejor una vida religiosa, por decirlo entre comillas, mal llamada religiosa, o una vida que mute más a la espiritualidad que a lo fundamental. Yo creo que sí, Rodrigo, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo. Yo tengo un grupo de gente con la que me reúno constantemente, que les hago clases, que conversamos y todo. Muchos de ellos vienen de iglesias muy conservadoras, y la tendencia es hacia la espiritualidad. O sea, claro, algunos mantienen sus ciertos pilares, ¿cierto? No han deconstruido todas sus cosas, sino que mantienen ciertas creencias fundamentales. Pero ya esto como que va avanzando hacia otra. O sea, yo pienso, en Europa, por ejemplo, una de las cosas que se reclama del luteranismo, por ejemplo, liberal, es que las iglesias se vaciaron. Y tienes un montón de iglesias que se transformaron en biblioteca, en gimnasio, en piscina, o las demolieron. Sí, en Escocia hay muchas iglesias antiguas que son hoy día cafeterías. Por ejemplo. Entonces, claro, algunas personas dicen, no, es que el liberalismo mató a la iglesia. Pero yo creo que tiene que ver con nuestro discurso también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, el discurso es que, no sé, Dios está con el oprimido, con el pobre. Ese es un tipo de discurso. Pero ¿y qué haces en una sociedad donde ya no hay tantos oprimidos ni tantos pobres? ¿No? En una sociedad que tiene, entre comillas, como muchas cosas resueltas de sus necesidades básicas. ¿Qué tipo de espiritualidad? Porque alguna espiritualidad es la espiritualidad del perseguido, del que tiene que todos los días ver cómo comer, el que es denostado, el que es etcétera. Esa es una espiritualidad distinta del que tiene la vida resuelta, por hermano. Claro. Entonces, y claro, para mí es como, bueno, ese es el resultado de que nosotros hemos predicado cierto tipo de evangelio, ¿no? En donde en ciertos lugares parece que ya eso como que no tiene mucho sentido, ¿no? Como que entonces yo creo que por un lado está mutando todo este asunto a una espiritualidad muy laica, o sea, sin templo, sin sacerdote, sin cura, sin rabino, muy del tipo WhatsApp, ¿no? O sea, estoy hablando con uno, pero estoy hablando con el otro, hago un poquito de budismo, hago un poquito de yoga. Para mí no es un problema, no. Sí me pregunto qué tan profunda puede ser una espiritualidad de ese tipo, y al mismo tiempo me repregunto, ¿qué significa ser profundo? Claro. ¿Qué significaría tener una espiritualidad profunda? Sí. ¿No? Que es lo que yo leí hace poco en un artículo que vi en, ni me acuerdo qué diario, que hablaba sobre el mindfulness. Una crítica al mindfulness, porque decían, claro, ahora llevan el mindfulness a la empresa. Y ahora hago mindfulness en mi empresa y todo. Y el escritor decía, claro, le están haciendo mindfulness para que sean más productivos. Les dan media hora de relajo, pero eso es para que el resultado sea que sean más productivos. Sí. Entonces, claro, hay una espiritualidad, ¿no? Como dijo Byung-Chul Han, ¿no? Que pensamos que no estamos, ¿cómo es esa frase tan buena que dijo? Que pensamos que nos estamos desarrollando cuando en el fondo nos estamos autoexplotando como personas. Exactamente. Sí. Entonces, sí, pues, y bueno, y la crítica que hay, por ejemplo, de personas como Siley Mora, que un día podríamos tenerlo aquí perfectamente, que es experto en religión y espiritualidad mapuche, y él escribe en un artículo y dice, bueno, ¿por qué la gente va a buscar espiritualidad del Asia, ¿no? Cuando todo esto lo tenemos acá, pero en mapuche, pues. Claro, es mucho más fácil decir que me gusta, no sé, la espiritualidad de budista, no sé qué, que decir, bueno, puede haber una cosa también ahí media elitista, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, hay espiritualidades elitistas, no estamos con cuestiones acá, ¿no? Sí, sí, o sea, tú sabes que se buscan, ¿eh? Se buscan entre ellos. Sí, respecto a lo que tú estabas mencionando, me estaba recordando y estoy aquí justamente buscando que el título del texto, acá está. Hay un texto que lo leí, es bastante bueno, te lo recomiendo. Se llama Asmapu, que es Aportes de la filosofía mapuche para el cuidado del lof y la madre tierra, ¿ya? Y lo escribe Elisa Loncón. Es un texto muy bueno de Elisa Loncón, es un texto nuevo del año 2023, ¿ya?
Asmapu. Seguramente lo encuentran en la librería, Interesante. ¿ya? Y habla bastante sobre el tema de la espiritualidad. Y sabes que cuando leí este texto, primero, lo leí separando absolutamente el que necesito aprender de la cultura mapuche. O sea, nosotros no somos especialistas en cultura mapuche, ¿ya? Claro. Ni en su espiritualidad, ¿ya? Y lo hice, pero oye, es un texto maravilloso, un texto súper bonito, así que lo recomiendo. El texto se llama Asmapu, Asmapu, y lo encuentran en librería. ¿Ah? No vamos a mencionar ninguna hasta que no nos Mm, auspicien, ¿ah? hasta que no nos auspicien, exacto, hasta que no nos auspicien, me gusta eso. ¿Ah? Yo tengo por ahí el libro de Siley Mora, que también cuando llegue nuestro momento quizás podríamos recomendar esos dos libros, ¿ah? Porque yo tengo el de Siley Mora que se llama El Nehuen, que es buenísimo. Hay otro libro que te voy a recomendar. Hay otro libro que le vamos a recomendar a nuestros amigos y que justamente es el texto que, a ver, Karen Armstrong escribió un tremendo texto que ya lo he mencionado, El origen del fundamentalismo, muy bueno desde un punto de vista académico, pero desde un punto de vista más sociológico y desde un punto de vista del rabino, ¿ya? Jonathan Sacks, ¿ya? Escribió un texto maravilloso que es este, No en nombre de Dios. Viejo. ¿Ya? No en nombre de Dios. O sea, este libro tienen que leerlo, tienen que tenerlo y leerlo. Jonathan Sacks, ¿ya? ¿Cómo afrontar, dice, la violencia religiosa desde el punto de vista de lo fundamental? O sea, un libro espectacular que los va a llenar de fuentes modernas y antiguas, ¿ya? Donde Jonathan Sacks hace una danza, ¿ya? de su pensamiento académico y siendo ortodoxo, ¿ya? Pero era un académico espectacular, ¿ya? Un rabino espectacular. Entonces les recomiendo este libro. De hecho, les voy a mencionar solamente un texto. Dice: por el bien de la humanidad y del mundo libre, escribe, ¿ya? Ha llegado la hora de que los creyentes de todas las confesiones o de ninguna se unan y declaren no en nombre de Dios, ¿ya? Oh, qué buena. Entonces, luego el editor sigue y dice: en este impactante y oportuno libro, Jonathan Sacks analiza las raíces de la violencia y su relación con la religión, centrándose en las tensiones históricas entre judaísmo, cristianismo e islam. O sea, un libro que debe ser una joya, no en nombre de Dios. Buenísimo. ¿Ya? Y te quiero recomendar, dejarte otro ahí, dando vueltas. Estamos en la sección de recomendación de libros, ya, dale, porque yo traje los dos míos. O sea, es que yo creo que en esta conversación somos tan dispersos que en algún momento vamos a volver al fundamentalismo. ¿Ah? Y hay un texto que tienen que leerlo también, o si gustan, buscan ahí en Netflix la serie, ¿ya? Que se llama Unorthodox, ¿ya? No ortodoxa, ¿ya? El relato de Deborah Feldman, ¿ya? Y su paso y su vivencia, ¿ya? Con la comunidad Satmar, una comunidad de judíos ahí en Brooklyn, ultra ortodoxo, ¿ya? Y como ella de alguna forma emprende un periplo de su salida desde este mundo ultra ortodoxo, ¿ya? No ortodoxa, un libro tremendo, fundamental, tienen que leerlo. Tienen que leerlo. Buenas leerlo. Recomendaciones, ¿ah? Ya, yo traigo dos recomendaciones para que de alguna manera se conectan con el fundamentalismo, o que yo las conecto con el fundamentalismo. El primer libro es este, Hans Küng, ¿Ya? Una muerte feliz. Wow. ¿Por qué hablo? Este librito pequeño, ¿eh? Es un librito pequeño que habla sobre el tema de la eutanasia. A mí me parece que uno de los temas fundamentales de la religión, por supuesto, tiene que ver con el más allá y la muerte. Y creo que si nos podemos encontrar en el hecho de la fragilidad humana, de que vamos todos hacia ese lugar y que realmente no tenemos ninguna certeza de lo que va a ocurrir al otro lado, no tenemos ni una prueba de lo que va a ocurrir al otro lado, entonces creo que el tema de la muerte es de alguna manera una forma de ecumenizarnos entre todos, ¿no? Como acompañarnos entre todos. Porque hablar de la muerte estás hablando de la cuestión más profundamente existencial que hay. O sea, toda la religión, toda nuestra espiritualidad, todos nuestros cantos, nuestros cultos, nuestras oraciones, nuestros símbolos, nuestros templos, nuestros curas, nuestros pastores, etc. Todo eso adquiere una dimensión distinta cuando estás al borde de, ¿no? Por eso este libro a mí me gusta muchísimo. Una muerte feliz. Hans Küng apoyaba muchísimo el tema de la eutanasia.
Y el otro, no podía faltar Raymond Panikkar en nuestras recomendaciones de libro, y este librito que me costó un montón de encontrar, Íconos del Misterio, se llama La Experiencia de Dios. Y yo creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, yo creo que para poder bypassear o no dejar que el fundamentalismo nos dañe mucho, debemos hablar de nuestras experiencias con Dios. Sobre todo la experiencia del silencio, ¿no? El silencio es lo más antifundamentalista que hay. Es lo más absolutamente antifundamentalista que hay, por eso a mí me gusta practicar el silencio. Y cuando estoy con gente de otras religiones a también. tu cámara, Emir, acerca un poquito más para que se pueda ver bien. Raymond Panikkar, y es Íconos del Misterio, la del Misterio. experiencia de Dios. Okay. Sí. Y en este libro, Raymond Panikkar habla, entre otras cosas, sobre el discurso de Dios, la experiencia de Dios, el silencio de Dios, lugares privilegiados para la experiencia, lo ininteligible. Son todos esos temas que cuando uno los lee dice, ya no me interesa qué tan fundamentalista eres, ¿no? O quizás sí me interesa, pero considero que lo más importante son otras cosas. Entonces la muerte y la experiencia de lo divino creo que son los lugares donde uno se puede encontrar apaciblemente con personas que creen distinto, ¿no? O que quizás no es tan distinto tampoco, Rodrigo, ¿cierto? Exactamente. Qué interesante. Bueno, Panikkar obviamente él es un ícono intelectual, académico y referente espiritual para muchos de los que hemos estudiado sus textos. O sea, que además logró él de alguna forma tomar su formación cristiana, ¿ya? Y unirla, ¿ya? Al hinduismo y al budismo, ¿ya? Sí. Y desde esa trilogía de formas de ver la vida, ¿ya? Vivió su vida. Exacto. ¿Ya? Y de esa forma él también impregnó cada uno de sus textos, ¿ya? O sea, y hoy día seguimos hablando de Raymond Panikkar, seguimos hablando de él y seguimos enseñando de sus textos, ¿ya? Pero estamos hablando de un hombre que fue capaz de tomar esta trilogía, ¿ya? Sí. Y hacerla carne viva en su experiencia de vida. Sí, yo estaba pensando, Rodrigo, ¿cuál sería la recomendación, ¿no? que uno podría darle a... El problema con el fundamentalismo es que no escuchan, ¿no? Te voy a regalar una Biblia apologética. ¿Eh? Claro, para que defiendas ahí la... Yo de repente veo a los fundamentalistas así, no sé si habéis visto, hay un programa donde discuten de política, ahí tienen derecha e izquierda y se sacan la mugre entre ellos, y cada uno de sus fundamentos. O sea, de verdad que conversar muchas veces con los fundamentalistas no se puede. ¿Ya? No, o sea, sí. No se puede. O sea, yo créeme que esa puerta la cerré hace mucho rato. Sí. Yo todavía tengo una luz de esperanza. No, olvídate, con un fundamentalista cristiano, ¿qué vas a conversar? O sea, imagínate, te invitan a una parte a dar una charla o a hacer un curso, ¿ya? Y te hablo por experiencia propia. Y dicen, bueno, y la persona que nos va acá, bueno, es un hermano judío que va a estar con nosotros. La pregunta de cajón que te viene y que tú tenés que estar preparado es, ¿y ustedes por qué no creen en Jesús? Y no es que no se crea, es el tema, es una forma distinta de ver, obviamente, lo que creen ellos con respecto a la historia y los textos, ¿ya? ¿Y qué piensan ustedes de Isaías 53? Chute, ¿y por qué no lo leen? No, ya. Entonces, ¿Y por qué no aceptan a Jesús? Claro, y por ahí seguimos. O sea, vas a otro lado donde no sé, fundamentalistas desde otros colores, ¿ya? Y te vas a encontrar con otros temas. Te va a pasar lo mismo a ti. Oye, ¿por qué tú haces meditación y haces, ¿cómo se llama esto que tú realizas? Que es medio genealógico, el... ¿Biografía? Enneagrama, no. Tú haces enneagrama y haces meditación y a las personas que asisten las invitas a respirar. Si eso no, o sea, tú tienes que orar por ellos. Tipo, más encima. Claro, tienes que orar por ellos. Estamos condenados, Rodrigo, los movimientos progresistas están condenados a no ser explosivos, ¿no? Oye, ¿qué seguridad? Ahí tengo una pregunta para ti. Porque la gente se acerca a los movimientos fundamentalistas por algo que yo decía al principio. La gente hoy día busca seguridad, ¿no?
La gente sale fuera de su mundo y todo está cambiando, todo es disperso, todo, hay mil opiniones respecto a una cuestión, como que nada de lo que se creía hasta hace unos años que era así como, no, esto es inamovible, todo se movió, todo cambió, no hay nada, de la sexualidad, la política, la economía, no hay nada donde hacer. Entonces la gente llega a la iglesia o a la sinagoga buscando seguridad. Los movimientos reformistas y liberales, ¿qué seguridad le pueden entregar a la gente? Si además nosotros estamos en la misma, ¿no? Siempre discutiendo, siempre reinterpretando, siempre, o estamos condenados a ser simplemente pequeños grupos de interpretistas de la escritura. No creo que sea tan pequeño el grupo, ¿ah? Yo creo que no sea tan pequeño. A Muy medida que bien, dices tú. sí, yo creo que no nos hemos juntado, no nos hemos reunido. ¿Ah? Lo digo Claro. tampoco, o sea, piensa que, a ver, no creo por cosas que me ha tocado visualizar en distintos lados, los jóvenes hoy día, ¿ya? Que nacen en familia ya cristiana o que nacen en familia judía, etcétera, ya tienen una manera de ver el mundo, ¿ya? Y que es totalmente distinta a lo que muchas veces la tradición nos ha dicho, ¿ya? Y lo que el fundamentalista nos ha dicho. Entonces, hoy día hay una juventud que, que viene con un switch distinto, con un chip distinto, ¿ya? O sea, piensa tú que hace mucho tiempo atrás en el mundo cristiano o en el mundo judío, ¿ya? Si tú te encontrabas con personas homosexuales, ¿ya? Era un tema, ¿ya? Hoy prácticamente en muchos movimientos más modernos, la voy a llamar acá, más conservadores o liberales, esto ya no es tema, o sea, no es tema. O sea, yo creo que los jóvenes están generando una disrupción importante y van a generar una disrupción importante, ¿ya? Donde van a ir señalándonos cosas que hoy día no son tema para ellos y que para nosotros sí lo era, ¿ya? Y de alguna forma vamos a tener que ir en esa apertura y en esa reinterpretación. Hay dos palabras que a mí me gustan mucho y que la verdad es que de alguna forma Maturana las contrapone, ¿ya? Que es tolerancia y aceptación, ¿ya? Maturana habla sobre la tolerancia, ¿ya? Y habla sobre la tolerancia como algo escondido, o sea, yo en realidad te tolero a ti, ¿ya? Te tolero, ¿ya? O sea, fíjate lo que Maturana habla, okay, yo como que te tolero, es como que hay algo escondido detrás de esa tolerancia y en cualquier momento puede suceder, puede aparecer. Pero Maturana dice, lo que necesitamos hoy, más que tolerancia hacia ello, es aceptación. Y yo creo que es aquí donde el movimiento fundamentalista se cae, ¿ya? En la aceptación, ¿ya? Buen Porque cuando yo me junto contigo, que tú eres pastor luterano, ¿ya? Y conversamos de estos temas, es porque existe una aceptación mía hacia ti y una aceptación tuya hacia mí, ¿ya? Donde yo te acepto a ti con toda tu verdad, con toda tu vida, ¿ya? ¿Ah? y con tus creencias, sí, claro. ¿ya? Y podemos conversar abiertamente y podemos discutir del tema porque hay una aceptación, ¿ya? Pero creo que la tolerancia, ¿ya? De la cual hablan otros sectores, ¿ya? En este punto de vista hay como un guión escondido, algo puede suceder en cualquier momento, te estoy tolerando, o sea, fíjate lo duro, te estoy tolerando, o sea. Sí. No, Mira, eso es muy interesante porque, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el caso, pensando en esa sospecha, no en esa cosa oculta, hay cierto cristianismo, por ejemplo, en el cual te miden rápidamente si tú crees o no en la divinidad de Jesús, ¿no? Es como sí. la pregunta, qué lindo lo que dices, súper. ¿Tú crees en la divinidad de Jesús? Es como eso, ¿no? Si no crees en eso, ya chao, ¿no? Eres desechado absolutamente. Y eso es. Pero mira, lo que tú dices me parece súper esperanzador, Rodrigo, porque yo creo que había perdido un poco la esperanza de, por ejemplo, pensando en los jóvenes. Además que hay una pregunta muy recurrente que me hacen también respecto de los niños. ¿Qué le enseñamos a los niños hoy día? ¿Cómo podemos enseñarles una espiritualidad de aceptación, por ejemplo? Y en ese sentido yo creo que en religión hemos fallado.
Yo creo que en religión en los colegios, yo creo que cada vez hay menos religión en los colegios, y creo que nos farreamos la oportunidad de haber creado una generación preparada para este nuevo mundo, el de la aceptación, el de la piedad, el de la en donde lo que dices tú, pues es más importante el ser humano que está ahí. Claro. Sus creencias son volátiles, pues está bien, son sus creencias, ¿no? Da igual, yo te acepto como eres, Sí, yo te acepto con tus luces y tus sombras. Y de tal forma también me acepta a mí con mis luces y mis sombras. Entonces, creo que la aceptación hoy día es clave para poder generar esas conversaciones de diálogo interreligioso, no fundamentalista, en el que podamos sentarnos en la mesa y podamos de alguna manera compartir. O sea, leí hace unos días atrás precisamente que un rabino de los Estados Unidos ¿ya? Lo invita a una comunidad cristiana con la que él comparte, ¿ya? Y lo invitan a un asado, ¿ya? ¿Ya? Pero fíjate que la comunidad tuvo el decoro de tener carne kosher para todos, porque saben que él comía kosher. Entonces compraron carne kosher, ¿ya? Para poder preparar un asado en el que él participara. Qué Entonces, buena. eso es aceptación. Eso es aceptación. Eso es aceptarte con la forma de vida que tú tienes, con tus creencias, con tus tradiciones, ¿ya? De otra manera, no. O sea, así que no me invite a comer chuleta, ¿no? Exacto. ¿Ah? Mira, yo me acuerdo mucho yo vi un documental hace poco que se llama Trauma, que fue de un doctor que habla del trauma, muy interesante. Pero la frase que más me quedó dando vuelta es que él trabajaba con personas en condición de calle. Entonces él en una parte dice, cuando tú estás trabajando con alguien, si tú intentas transformarlo, lo vas a alejar. Sí. Pero si tú solo lo acompañas, lo más probable es que esa persona se convierta, ¿no? Se convierta en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que esa es la gran clave, ¿no? No querer transformar al otro, no querer cambiarlo, ¿no? Sino que acompañarse mutuamente en este proceso y eso, bueno. Me parece súper interesante. Jonathan Sacks, en el libro que te mencioné, que es No en nombre de Dios, ¿ya? Jonathan Sacks habla precisamente en el primer capítulo, hace un recorrido, ¿ya? Sobre los daños y dolores que ha generado el fundamentalismo, ¿ya? Con citas, con cantidad de personas muertas, o sea, es una cuestión pero terrible, ¿ya? Y habla del fundamentalismo islámico, del fundamentalismo cristiano y también del fundamentalismo judío. Entonces creo que y el primer capítulo ya te rompe, te desestructura, ¿ya? Te deconstruye. Entonces yo creo que la aceptación es algo que realmente tenemos que trabajar. Más que la tolerancia, yo te diría más que la tolerancia. A mí me hace ruido la palabra tolerancia, ¿eh? A mí igual. Ruido la tolerancia. Y cuando leía a Maturana, cuando habla de la tolerancia también siento que le hace un ruido porque él habla precisamente, o sea, dejemos todo de lado, es la aceptación al otro, el poder sentarte con el otro, el poder aceptarte, me hace más sentido. O sea, creo que por ahí va el gran tema. Oye, no sé si te parece, yo sé que está en la grabación, pero no en nombre de Dios, Jonathan Sacks. ¿Ya? Maravilloso. No Dios, Jonathan Vamos Sacks, a dejar escrito no ortodoxa, ¿ya? De Deborah Feldman, ¿ya? Y Los orígenes del fundamentalismo de Karen Armstrong, ¿ya? Perfecto. ¿Y por tu lado eran? Los míos eran Íconos del Misterio de Raymond Panikkar, ahí está, y Una muerte feliz de Hans Küng. Oye, sí. a propósito de este tema de la tolerancia, la aceptación y esas cosas, no la había visto, vi la película en Netflix, está Los dos papas. ¿Ya? Los dos papas. No la había visto, ¿ya? No la había visto, no había tenido la oportunidad de verla. Y me puse a mirar porque obviamente estoy en una cruzada, ¿ya? De lectura de Benedicto XVI. ¿ya? Ojo, estoy leyendo algunos textos de Benedicto XVI, ¿ya? Porque el pensamiento filosófico y cultural de él es espectacular, ¿ya? Independiente a lo que algunas personas piensen, pero acéptenme. Estoy en una cruzada de lectura de Benedicto XVI. Entonces me encontré, ¿ya? Por estas cosas que la inteligencia artificial te lleva, y me llevó a los dos papas, ¿ya? Y me encontré ahí con la interpretación de Anthony Hopkins como Benedicto XVI y de otro actor
no recuerdo su nombre, que hizo de Bergoglio, ¿ya? Francisco. Sí, po. Oye, es muy interesante la forma en Sí. la que ellos interactúan, ¿ya? Y finalmente, cuando, les voy a contar el final, ¿ah? Cuando están sentados viendo el partido de Argentina con Alemania, ¿ya? Y están ahí, oye, es increíble el proceso que hubo entre ellos dos, ¿ya? Desde alguien que era más rígido en términos del catolicismo y de los fundamentos del catolicismo, a alguien que era bastante más liberal, ¿ya? Sí, po. Sí. Muy interesante. ¿Ya? Así que, Buenísimo. bueno, Sabes que yo creo que podríamos tener un programa, Rodrigo, de espiritualidad y cine. Cine y espiritualidad. ¿Eh? así, sí, claro, Sí, podría ser nuestra próxima sesión, ¿eh? sí, ¿por qué no? ¿Cierto? Y hablamos de las películas que consideramos, no sé, espirituales, religiosas, etcétera. Sí, ¿Ya? Ok, podría ser. buenísimo. Hablemos de películas, sin ser Ya, especialista en cine, hablemos. buenísimo. Rodrigo, ha sido un placer compartir contigo este tiempo, siempre es muy interesante. En el fondo nosotros seguimos conversando nuestros temas, pues, sí, para nuestros librepensantes que miran Así conversamos con Rodrigo, nos llamamos y en una hora arreglamos el mundo. Mientras, No hemos pelado tanto, ¿ah? mientras tu señora te está llamando para tomar once, Sí, ¿ah? pues. Escucha clarito el teléfono, ¿ah? O cuando Sí, la mía dice, me golpea la puerta y dice, está listo. claro. Y nosotros, pero no hemos pelado tanto, porque tenemos unos que siempre estamos pelando, pero no hemos contenido en estos programas. Así que, bueno, muchas gracias, Rodrigo, que tengas una buena semana. Muy bien, Saludos hasta luego, también para todos nuestros telepensantes. cuídense todos. Chao, chao. Ya, nos vemos. Chao, chao.